Ya, ahora sí. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros presentes. Hoy voy a exponer o presentar acerca de mi plan de trabajo denominado Estudio del nivel de expresión de canales de potasio activados por calcio o KCa y la variación del potencial de membrana en células HUVEC en condiciones de diabesidad gestacional, que va a estar descrito por mi persona, Javier Torres, y mi profesor guía Marcelo González del laboratorio LIMAF. Eh, A modo de introducción, más que nada para generalizar la temática, es importante saber más o menos en qué estado nos encontramos con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Y es por esto que al día de hoy, a nivel mundial, es uno de los factores más relevantes, debido a que alrededor de 17,7 millones de personas mueren por cada año por problemas cardiovasculares. Eso quiere decir alrededor de un 31%, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y esto no es distinto a nivel nacional, ya que a nivel nacional es una de las primeras enfermedades que son capaces de generar un gran rango de mortalidad en la población chilena. De esta manera también se especifican factores que pueden ser no modificables y modificables en las enfermedades cardiovasculares, en donde se pueden encontrar en los no modificables como la edad, el género, factores genéticos. Y en los modificables podrían estar eh, el consumo de tabaco, la presión arterial elevada, la obesidad, la inactividad física, etcétera. Pero yo me quiero enfocar en dos elementos particulares que son factores de riesgo y la diabetes mellitus. Ahora, para destacar este punto es que en realidad la obesidad a lo largo de los años ha ido en un aumento bastante importante, y al día de hoy es uno de los factores de riesgo más relevantes a nivel mundial, ya que se asocia a distintos tipos de enfermedades, como lo pueden ser cáncer, algún tipo de aterosclerosis, algún tipo de dislipidemia, y su detección principalmente se basa en parámetros como el IMC o la grasa abdominal. Eh, y como en el contexto que estamos hablando sería el desarrollo eh, de la, de la gestación, se pueden ver problemas relacionados con la resistencia a la insulina, diabetes mellitus, preeclampsia, complicaciones neonatales u fetales, entre otros, como se puede observar en la imagen de la izquierda inferior. Ahora, esto también va asociado o se ha relacionado en diferentes estudios a una posterior desarrollo de diabetes mellitus, que en este caso sería la diabetes mellitus gestacional, que también corresponde a un factor de riesgo que se ha asociado como un paso posterior al desarrollo de una obesidad previa, lo que puede llegar a generar problemas congénitos. Y como también se ha destacado, este proceso o esta patología ha ido en un aumento bastante considerable a lo largo de los años en conjunto con la obesidad. Y al día de hoy se ha demostrado o se ha visto que en realidad la mayoría de los pacientes eh, presentan una patología de obesidad y diabetes mellitus gestacional. La diabetes mellitus gestacional presenta principalmente los problemas debido a la alta carga de hormonas debido a la gestación, en donde ciertas hormonas son capaces de generar un elemento inhibitorio sobre la insulina y generar un aumento de la glucosa en la madre, lo que va a llevar a un aumento de la glucosa llevado al feto, lo que posteriormente a niveles fisiológicos se puede ver contrarrestado por la insulina generada por el propio feto, pero a posterior, cuando ya sea posparto, los niveles de insulina van a seguir siendo altos, pero los niveles de glucosa van a disminuir, lo que podría provocar una posible hipoglicemia, lo que puede llegar a ser muy grave. Ahora, estos dos conceptos siempre se han estudiado, o en la mayoría de los tiempos se han estudiado por separado, en distintos tipos de estudios, pero hace un par de años se ha mencionado la posible convergencia de estas enfermedades que llega a definir el concepto de diabetes gestacional, siendo el concepto solo de diabetes la unión de la patología de obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. En este caso, como estamos hablando de diabetes gestacional, sería la obesidad y la diabetes mellitus gestacional, lo que en donde este concepto de diversidad fue nombrado principalmente por Ethan Sims, y se asocia a distintas alteraciones metabólicas de estas dos enfermedades que pueden llevar principalmente a una deficiencia, a una disfunción vascular del endotelio. Y esto provocaría posteriormente todos los problemas relacionados a eventos cardiovasculares en la gestación. Ahora, para poder seguir dando un contexto, es importante saber qué es lo que es el endotelio y
¿Cuál es su función básicamente? El endotelio corresponde a una monocapa celular, que es como se puede observar en la imagen de la derecha, en donde por el lado derecho se pueden presentar las células musculares y al lado izquierdo el resto de las células sanguíneas. Y su principal función corresponde a regular procesos como lo pueden ser la hemostasis, la fibrinólisis, el control fino de la presión arterial, entre otros, como se puede observar en la imagen. Pero en caso de una disfunción endotelial, todos estos procesos se verían alterados de manera eh, continua y podrían provocar ciertas patologías más graves a medida que se van desarrollando. Y es por esto que es necesario tener una regulación o un balance de procesos de salud vascular, entendiéndose esto como los procesos de vasodilatación y vasoconstricción de manera equilibrada, dado por ciertas moléculas, como puede ser en el caso de la vasodilatación el óxido nítrico, y en el caso de la vasoconstricción, la endotelina, que todos estos elementos se van a ver balanceados de acuerdo a los procesos que esté presentando el estrés asociado a a las venas, arterias u otros, ya sea por un estrés de flujo mecánico o por un alto nivel de hormona o por distintos tipos de exigencias con respecto al oxígeno necesitado fisiológicamente. Y por ello también es que se destaca uno de los elementos o moléculas más relevantes a lo largo de los años, como en situaciones de vasodilatación, en donde se encuentra el óxido nítrico, el cual es capaz de generarse a través de la conversión de la arginina por enos a óxido nítrico en células endoteliales, a partir de la interacción también con otra proteína denominada HCAT1, el cual permite el paso o sea, la producción del óxido nítrico y el paso del óxido nítrico a nivel endotelial a las células musculares, provocando el posterior factor de vasodilatación. Este, este problema o esta característica de vasodilatación también se ha visto asociado a otros elementos proteicos. Uno de ellos, que se ha descrito hace muy poco, corresponde a los canales de potasio activados por calcio. Estos canales de potasio se encuentran tanto a nivel vascular como a nivel cerebral, siendo tres los tipos, hay tres tipos principales en donde se destacan los SKCA, los que serían de los canales de baja conductancia, los IKCA de intermedia conductancia y los BKCA de alta conductancia. Como podemos observar en la imagen, presentan ciertas características o ciertas diferencias estructurales, en donde se puede observar que los SKCA y KCA hay un sitio de unión a calmodulina constitutivo, mientras que en los BKCA se puede observar que en realidad hay un sitio en donde se puede unir directamente el calcio y hay otro, y esto se puede dividir en tres sitios activos exactamente. Aquí se encuentran dos sitios activos que son plenamente afines al calcio y hay un sitio activo que es más débil por afinidad al calcio que se encuentra un poco más lejano al sitio que se puede observar en la flecha. Otros estudios han asociado estos canales de BKCA con la insulina, en donde se ha visto que en realidad por ciertos mecanismos que se estiman convenientes a presentar, que en estado basal en realidad estos canales de potasio activados por calcio son capaces de regular basalmente la proteína HCAT1, que permite la regulación por sobre la producción del óxido nítrico a nivel muscular. Por otro lado, como se puede observar en la imagen, también en este estudio utilizaron otras toxinas o inhibidores de estos canales de potasio activados por calcio, en donde se pudo observar que en realidad hubo una sobreactivación de los HCAT1, generando aún más un aumento del óxido nítrico. Y esto principalmente debido a otros factores que estarían aumentando la activación o la sobreposición de estos canales a nivel de la membrana plasmática. Y por otro lado, al utilizar células que fueron incubadas con insulina, se puede ver también una activación de estos canales de potasio, en donde también se ve un aumento de los niveles de óxido nítrico, que podrían o no haber estado asociados también a una convergencia asociada a la interacción con iberotoxina trans 34, siendo estos inhibidores de los canales de potasio, lo cual aún queda por revisar. Con todo esto es que se quiere determinar que en realidad los canales de potasio de alta conductancia son capaces de generar ciertos procesos de hiperpolarización que van asociados a la producción
de óxido nítrico también que puede ir asociado a la insulina. Es por esto es que se plantea la siguiente hipótesis, en donde se estima que en pacientes que cursan con diabetes gestacional hay una disminución de la expresión de los canales de potasio activados por calcio de alta conductancia y del potencial de membrana de células endoteliales de vena umbilical. Y para ello se plantean los siguientes, el objetivo general, que es determinar los niveles de expresión de BKCA y los cambios del potencial de membrana en células endoteliales de vena umbilical de pacientes con diabetes gestacional. Y para ello se plantean los siguientes objetivos específicos. Uno de ellos sería determinar el nivel de expresión de canales de BKCA en células Hughes en condiciones de diabetes gestacional. Lo siguiente sería evaluar variaciones en el potencial de membrana en células Hughes de pacientes con diabetes gestacional. Y el tercero, determinar cambios en el potencial de membrana en células Hughes de pacientes con diabetes gestacional, pero esta vez utilizando moduladores de la actividad de canales de BKCA, en donde pueden estar estos modulares negativos, como puede ser la eh, TRAM34, iveratoxina, etc. Pasando un poco a la metodología, el cultivo de células Hughes se va a obtener a partir de cordón umbilical, en donde se va a aislar la vena umbilical con una cánula, para posteriormente lavar esta sección del cordón umbilical con PVS y posteriormente ser tratado con colagenasa para finalmente obtener o reobtener esta colagenasa y en donde se esperaría tener las células endoteliales para luego centrifugarlas, utilizar el pellet y llevarlo a un medio de cultivo con PMC y generar el cultivo de células Hughes que serán utilizadas para los posteriores experimentos. Bueno, el RT-PCR es el elemento que me falta, pero aquí se utilizarían 4 primers asociados a los canales de potasio de alta conductancia para posteriormente a realizar o sea, obtener el ARN de las células tratadas, de células Hughes tratadas, y de esta manera poder obtener el resultado de RT-PCR y llevarlo a un gel de agarosa para posteriormente observarlo en luz ultravioleta y después ser analizado por un software. Em, Ahora, la inmunofluorescencia prácticamente es utilizar células Hughes, donde se va a tratar con paraformaldehído y HBS, para posteriormente hacer un cultivo con anticuerpo primario anti-BKCA y un anticuerpo secundario para posteriormente llevarlo a un estudio de inmunofluorescencia mediante un microscopio de inmunofluorescencia. Y ahora los ensayos DIVAC son los que permiten evaluar el potencial de acción, en donde también se van a utilizar el cultivo de células Hughes, que posteriormente van a ser tratados con los moduladores de canales de BKCA, teniendo también los controles pertinentes. Y acá se podrían utilizar, como dije anteriormente, el TRAM34 o iveratoxina para poder ver la actividad de estos canales y, y a la vez también tratarlo con una sonda DIVAC que son capaces de medir las variaciones de los potenciales, ya sean de polarización o hiperpolarización, lo que posteriormente se va a poder ver en cambios de la fluorescencia. Finalizando con la bibliografía, muchas gracias por su atención. Bien, pues. Gracias, Javier, por la presentación. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario que quieran hacer de la audiencia. Yo creo que en cuanto a la información que se entrega, está bien, digamos, los antecedentes, ¿ya? Quizás, o sea, yo creo que los antecedentes están bien formulados. Quizás al final podría hacerse un poco más de énfasis o haciendo quizás algún tipo de resumen o planteando derechamente
la pregunta que se quiere resolver o destacando que, por ejemplo, el estudio de estos canales, sobre todo de los canales, no se ha hecho en condiciones de diabetes ni de diabesidad gestacional. Ah, ¿Ya? ya, sí, sí, eso lo Sí, podría ver. Sí. o sea, se puede decir o se puede colocar así antes de la hipótesis, por ejemplo, hacer el énfasis de que ese tema en particular no se ha estudiado. ¿Ya? O sea, Claro. no hay antecedentes de qué podría estar pasando con estos canales en la condición ya sea de diabetes o de diabetes gestacional, que es la que más nos interesa. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la metodología, eh, falta sí una primera parte de donde se explique la selección de pacientes. ¿Ya? Ah, ya, O sea, ya, ya. ya, yo lo tengo por ahí escrito en el mismo proyecto en el cual se enmarca este trabajo y eso ahorita lo podría mandar para que sacaran de ahí la idea, ya, pero básicamente hay que mencionar eh, ciertas características ya de las pacientes a las cuales se les va a solicitar la muestra, ¿cierto? De la cual después se obtienen los cultivos, ¿ya? Claro, de la población a estudiar. Claro, la población. Y qué grupo ya va a diferenciar, porque acá, ¿cierto? La idea es entender que puede estar alterado en esta condición de diabetes gestacional, pero hay que compararla con un grupo que va a ser, yo creo que son 4 grupos, digamos, menos. Uno de obesidad sin diabetes, ¿ya? O sea, está sin diabetes ni obesidad, ese es como el control, ¿ya? Claro. Obesidad sin diabetes, ¿ya? Diabetes sin obesidad y diabetes más obesidad, Sí, ¿ya? sí. Ujú. Entonces hay que mencionar de que se va a hacer una selección en esos 4 grupos y, y se va a discriminar ya básicamente por el diagnóstico que tengan de diabetes, ya las pacientes, y por obviamente la condición de obesidad hay que definirla y ahí básicamente ahí en base al índice de masa corporal. Claro. Ya. Lo Esa es como que. la primera, porque al principio hay que decir ya qué tipo de muestras se van a obtener, ya, y a partir de esa obviamente vienen los cultivos y todo lo que mencionaste tú de los métodos a aplicar. Ya. Y lo que tenía la duda es que también se debe, en la parte de metodología presentar como el documento que uno va a prestarle a los pacientes, es explicando como para qué va a ser el estudio. O sea, lo puedes mostrar, pero no tienes tiempo para explicarlo, ¿ya? O Ah, sea, ya. puedes decir o simplemente que pase así como en una diapositiva, este es el consentimiento informado que está aprobado. De hecho, está en vías de aprobación ese, ¿ya? Porque todavía Ah, ya. está en proceso ahí del hospital de que terminan de aprobar el protocolo. Pero probablemente esté aprobado al momento que tenga que presentarlo. Pero lo que se muestra ahí, de hecho, yo tengo que mandar ahora unas correcciones que solicitaron ahí del comité de ética para que se apruebe el proyecto, pero el consentimiento en sí se va a mantener, digamos. O sea, yo te puedo mandar el consentimiento y tú lo muestras, sí, pero sí, como decir, este es el consentimiento que ha sido aprobado para solicitar las muestras. Ya. ¿Mm? Ah, ya. Sí. Ya. Eh, y bueno, también hay aspectos ahí que también se pueden incorporar, como decir, una vez que esté aprobado el protocolo, mencionar que existe la certificación, ¿no? Del Comité de Ética Científico del Hospital Regional, ¿ya? Ah, ya. Eh, tengo, claro, Ahora, sí, pongo más específico la metodología, con más yo la detalle, o dejaría así. esa. Mira, lo que tienes que manejar bien tú es como las cosas específicas, ¿ya? Ah, ya. Ya. Y lo específico de la metodología es básicamente saber bien para qué sirve la metodología, ¿no? O sea, hay Ujú. que más o menos tener claro eh, qué tipo de resultado, digamos, se obtiene de ahí. ¿Ya? Por ejemplo, Claro. PCR, qué información te da, ¿ya? O el
inmunofluorescencia, ya qué información te puede entregar. Y los máximos de detalle metodológicos, ¿ya? Pero obviamente se entiende que no lo han ejecutado, así que pueden no necesariamente manejar todo, ¿ya? Ya. Pero no hay que mostrarlo en la diapositiva, no hay que sobrecargarla, entonces tienen que estar ahí lo básico. Lo que te iba a comentar y preguntar es, tú mostraste ahí una diapositiva con los canales y estaban los SK y K por un lado y los BK por el otro, ¿cierto? Sí, eso. Es así. Hay un asunto con las subunidades, ¿ya? Porque tú dices, vamos a estudiar PCR para los BK, ¿ya? Por ejemplo, o Western blot o inmunofluorescencia, bueno. Pero ¿para qué subunidad? ¿Ya? Esa es la... Ah, eh, en este caso sería la subunidad alfa, porque hay alfa. subunidades alfa. Claro, ahora lo que tenemos de partidor, por ejemplo, es para la subunidad alfa. Como los anticuerpos también se han visto subunidad alfa, pero también hay para la subunidad beta, ¿ya? Ah, ya. Y yo creo que para describir, digamos, de manera completa cómo está funcionando los canales BK, hay que pensar en las unidades alfa y beta. Ya. Ah, ya. De hecho, tenemos partidores para la unidad alfa, pero hay que, y eso es algo que yo creo que puedes hacer tú, ¿ya? Hay que buscar partidores para su unidad beta. Ah, ya. Yo voy a intentar buscar ¿Sí? eso. Se pueden diseñar, ¿ya? No sé si le han enseñado a diseñar partidores, pero uno los puede Sí, diseñar. sí, sí, Ahora, también lo ya he visto. mi recomendación es primero buscarlo, ¿ya? Porque para qué uno se va a hacer la pega de diseñarlo si otro ya lo hizo, Mm. ¿ya? Sí. Pero hay que buscarlo y trata de encontrar partidores para su unidad beta, obviamente que se hayan probado en célula humana, ¿ya? Ya. Eh, o en tejido humano y lo más parecido a estas células. Pues, o sea, ojalá otro experimento que se haya hecho en Hubert, por ejemplo, pero si no, otro tipo de célula en cultivo. Ya. Ah, ya, ok. Pero lo que se hace ahí es buscar los partidores en los papers y después que uno tiene la secuencia, uno los puede corroborar. O sea, uno lo busca después ya, y que estén correctos, etcétera. Ya, y eso se puede mandar a hacer ya, y con eso se puede hacer PCR para su unidad alfa y beta. ¿Por qué? La unidad beta es relevante, ¿no? Para el canal FK, ¿no? Mm. Porque es una unidad reguladora, ¿no? Sí, es que bueno, hay variaciones, bueno, hay distintas funciones con respecto a, no sé, ahí lo encuentro un poco complejo, pero No, lo sí, intento. sí, no es fácil, pero así como en breve, digamos, ya la unidad alfa del canal BK es el poro, ¿ya? Forma el poro del canal, por ahí pasa el potasio, ¿ya? Eh, y la unidad beta tiene características más de regulación, ¿ya? De hecho, la unidad beta se puede mover, ¿ya? Como del citoplasma a membrana, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces, por eso es importante estudiarla, porque uno puede de repente encontrar diferencias, o puede, por ejemplo, no haber diferencia en la unidad alfa, pero sí en la unidad beta, ¿no? Y que también muestran que puede estar más o menos activo el canal. Pero entonces busco diseño, busco partidores de la subunidad beta. En el caso que lo encuentre, se los mando para ver si están bien. Sí, mándamelo, ya mándamelo ahí para poder corroborarlo. Eh, y también ver si hay, digamos, de hecho yo no me acuerdo de haber visto mucho, digamos, a nivel de PCR, al menos su unidad beta. Ya lo que sí estoy seguro que hay son anticuerpos, ya hay algunos papers que muestran eh, también por inmunofluorescencia la unidad beta, ¿ya? De hecho, eso nosotros alguna vez preliminarmente lo probamos, ¿ya? Porque teníamos, o tenemos todavía, parece, un anticuerpo para su unidad beta, ¿ya? Y funciona por fluorescencia. Eh, pero eso, ya buscar el partido, a ver si hay, y con eso tener también las dos unidades. ¿Mm?
Ya, muy bien. Y eso, pues dentro de lo que falta formalmente como para presentación de proyecto, ya, además de lo que te he comentado, hay que incluir una carta, la carta GAN. Se me fue por completo ayer, sí, eso lo Siempre se tengo que pone, ver. aunque no, a veces se ve, no, nunca se ve con mucho detalle, pero Pero tiene por que estar formalidad ahí. tiene que estar puesta. ¿Ya? Ya. Eh, y Sí. eso diría yo, no veo más otros comentarios, tan como esa parte de los énfasis que decía yo que hay que hacer, ya, para destacar que hay cosas que no se saben, ya que no se han investigado, ya que sobre todo la parte de todo el rol de estos canales en la condición de la enfermedad. Sí. Pero el resto en general, al menos se siente como que hay una continuidad con respecto a la... Sí, yo lo encuentro bien, está bien, digamos, el avance, ya desde lo general de enfermedades cardiovasculares, después pasando a la obesidad, la disfunción del endotelio, Mm, involucrar ahí los canales, ya está bien. ya. Ok. Y la otra duda que tenía era, ¿cuándo, no sabe cuándo Ahí es el tema de la apareció la defensa? Susana. Ah, El tema de la defensa, no eh, sé, mira, a mí no me ha llegado nada de la jefa de carrera. De hecho, el otro día me llegó un correo. Déjame buscarlo. a mí me llegó uno de apertura de expediente. A Ah, mí no me. La Andrea Sánchez, la doctora Andrea Sánchez, ella es la jefa de carrera, ¿cierto? ella es la encargada del ramo. A la encargada de ramo. Mm. Sí, porque ella me mandó, por ejemplo, una evaluación pero por la tesis de Noelia. Ah, ya. ¿Ya? Una carta dice, de hecho me manda a ser parte de la comisión, lo dice. Ya, bueno, se equivocó, parece, porque. Ah, no, ahí está, bueno, ahí está la comisión, la tiene que haber mandado a la otra comisión, porque yo voy como tutores. Bueno, pero me mandó unos documentos referentes a la tesis de la Noelia, pero en tu caso no me ha llegado nada. No sé si no me ha llegado porque se lo mandaron a la comisión, ¿ya? Que se propuso, eh, que es probable. ¿Ya? A mí me llegó un mail, pero no sabía qué hacer. Muchas veces, junto con saludar, les comunico que sus antecedentes evaluados por el comité de docencia han sido aprobados. Se queda comunicado vicecadatura y profesor encargado de asignaturas de tesis. Pero no. No, lo que tiene que, yo creo que habría que de ahí preguntarle porque puedo preguntarle a los miembros de la comisión que se propuso, ¿ya? Porque entiendo que debiera haber enviado ya el formulario de tesis a los miembros de la comisión, y los miembros de la comisión tienen un tiempo, como una semana, ya desde que se manda el trabajo para que envíen sus comentarios y la evaluación del escrito. Ah, ya. Y en base a eso entiendo yo que se busca fijar la fecha para una defensa, eh, para la defensa del proyecto, ¿no? Y hay que programar una reunión, así que, pero seguramente ella va a tener que enviar un correo para coordinar a todos los involucrados. Ah, ya. Ya, entiendo. ¿Ya? Pero mira, me imagino que tiene que haberlo enviado, ¿ya? Por lo que el otro que me llegó, y quizás la próxima semana tendríamos que tener ya algún correo para indicar de que se quiere programar la defensa. Ya. ¿Mm? Sí, no, hay tiempo para subir. Sí, está bien con el tiempo, yo creo. Así que hay Voy a que entrar. pensar de aquí a no creo que sea la próxima semana, pero quizás 2 semanas, una cosa así podría ser
la La defensa. propuesta que se haga de defensa, claro, la fecha probable. Ya, sí. Voy a mandar un mail preguntando el tema de los pases y esas cosas. Cualquier cosa le voy a informar acerca de eso. Sí, pues para saber, digamos, si se sabe algo o si están exigiendo algo, digamos, no sé, cuál sería el procedimiento. Capaz que te digan, no sé, que tienen que estar ya defendido el proyecto y ahí se puede hacer, pero hay Yo que preguntar. no sé si Vicente o Agustín saben algo acerca de eso. No, yo de hecho, profe, ya que estamos hablando como de fecha y Mm. cosas así, quería consultarle a ustedes si sabía cuándo iniciaba el segundo semestre de este año académico. Así como si había alguna fecha, alguna tentativa. Tendría que buscar, la verdad que no me acuerdo, porque depende de cuándo termine el Pero, primero, ¿ya? Porque no sé cuál es la fecha de término eh, del primer semestre. ya, no, no hay problema entonces. Sí, pero eso sí, sí sé que tenía conocimiento de esa fecha, pero si no, no hay problema. A ver, sí. El imperio académico, no, no lo tengo hecho. No sé, pues ustedes saben cuándo termina su semestre, ¿no? Por los cursos. Es que tengo esta nomás, entonces ¿Hasta no cuándo sé. tienen programado, no? Pues no tienen mucho. Pero la verdad es que no han enviado información del segundo semestre. ¿Ya? Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces ni siquiera sé cuándo empieza ni cómo va a ser. ¿Ya? Tengo programada una evaluación para el 28 de julio. Julio, O sea, ya. hasta Entonces, julio hasta va a julio empezar. se extiende el primero, y el otro va a empezar en agosto. Así como en un hipotético caso. O Sí, sea, sí. considerando que los compas tienen evaluaciones hasta esa fecha, claro. Agosto debería ser, claro, en el inicio más o menos por ahí del segundo semestre. Ahora, como te digo, no, yo no tengo ninguna información todavía que se haya enviado oficialmente de fecha del segundo semestre o del formato en que se va a hacer el segundo semestre. ¿Ya? Así que estamos todavía a la espera yo creo que de ver cómo está la cosa para ver qué se puede hacer. Y aparte como que todas las carreras no tienen un cierre de... No sé en este tipo de circunstancias, si tienen como un cierre de semestre como parejo, por así decirlo, en la fecha. Quizás eso complica más el escenario porque quizás en unas carreras es antes, otros después. No, no sé, pero depende, porque yo creo que hay algunas carreras que quizás tienen periodos diferentes, sobre todo las que están en que tienen prácticas clínicas, por ejemplo, que entiendo que las están tratando de hacer. Imagino que ahí tienen como medio diferido las prácticas, ya, entonces eh, eso deben tener otros periodos, ¿no? Pero yo creo que debieran mandarse pronto la información, si yo creo que en la universidad están evaluando la situación igual. ¿No? O sea, hay que ver todavía qué es lo que pasa, estamos recién fuera de cuarentena, ¿no? Y hay que ver qué pasa, yo creo que en las próximas 2 semanas para pensar en qué va a ocurrir después hacia adelante. Sí, de verdad. ¿Sí? Y que avance la vacunación, etcétera. O sea, ya vamos llegando a los 30 años de las vacunas, así que ojalá les toque luego. Lento pero seguro. Sí, sí. Así que todo eso está dentro de la cuestión. Entonces, eh, ahí vamos a ver ya qué se puede hacer ya para tratar de que se obtengan los permisos. Pero insisto ahí que los que están en el proceso de formular los proyectos, la idea es hacerlo lo antes que se pueda y poder tener los proyectos aprobados para después poder obtener los permisos que se necesitan, ¿no? Ya. Doña Susana, ¿cómo está? No lo escucho. Le apagué el micrófono.
Ahí Lo sí. que pasa, me atrasé porque no sé qué tecla apreté y se le dio Ya. vuelta la pantalla, po. Entonces tuve que buscar en el otro computador cómo dar vuelta a la pantalla. Y es controlar y una de las flechas para arriba para abajo. Ya, chuta. Nunca le- A mí no po. descubriendo cosas nuevas. Así es. Ya. Ya no, pero hoy día te estábamos viendo la presentación de Javier solamente, ya, Ya. porque la Noelia le pusieron un certamen, así que va a presentar la otra semana. Y era esto solamente, pues, ya después igual va la presentación, esto va a quedar grabado como la otra reunión, así que pueden ver después la presentación entera porque y seguramente después la vamos a hacer de nuevo ya cuando incorpore ahí alguna sugerencia y cambio el Javier, así que después seguramente vamos a volver a ver la presentación con más detalle. ¿Ya? Y eso solamente es, no sé si alguien quiere comentar algo, pero yo creo que con eso estamos por ahora. ¿Ya? Para la próxima semana, el viernes es 21, así que es feriado. Y no sé cuándo podemos hacer la reunión. Podría ser el jueves eventualmente, ¿ya? Pero les voy a proponer por correo, ¿ya? Entre miércoles y jueves, uno de esos 2 días, ¿ya? Podemos hacer la reunión para que presente ahí la Noelia y Vicente también presente un paper, ¿ya? Que está revisando relacionado al tema Sí, de profe, a mí casi trabajo. que me conviene más el miércoles, pero Sí. es algo que se puede conversar claramente. Sí, no, pero sí, probablemente sea el miércoles, ¿eh? Pero tengo que revisar ahí algo del calendario y ahí les mando el correo para confirmar. ¿Ya? De acuerdo, de acuerdo. Ya pues, eso sería entonces. Ya, ahora a descansar. ¿Ya? Y vamos a votar mañana, no se queden dormidos. Sí, sí es. Exacto. Hay 2 días, de hecho, así que tenemos Tempranito, de tempranito. sobra. Pueden quedarse dormidos mañana, pero por último ir el domingo. Exacto. ¿Verdad? Ya pues, que estén bien. Ya, pásenlo bien. Ya, un saludo Ya, grande para Nos todos. vemos, Cuídense. nos vemos Chao. pronto. Chao, Chao, que saludos. estén bien. Igual, Chao. Chao. Chao, chao.